No, quería preguntarte también digamos, en septiembre de este año el Teatro Argentino de La Plata va a hacer una nueva producción de La Ciudad Ausente, la ópera que escribiste con Gerardo Gandini. Quería preguntarte cómo fue volver a revisar ese libreto, si es que volviste a revisarlo, e indirectamente también cómo fue volver a enfrentarse con la novela, ¿no? Después de tanto tiempo. Sí. Bueno, hubo algunas sugerencias de incorporar algunas escenas que están en la novela pero no estaban en la ópera, pero nosotros, Gerardo y yo, en definitiva me parece que decidimos que lo mejor era mantener el libreto tal cual estaba, y desde luego permitir al director que va a hacer la puesta en La Plata hacer todas las intervenciones que él quiera en la puesta en escena, ¿no? Él no va a repetir la escena que se dio aquí en el Colón en el 95, va a ser seguramente una intervención propia. Pero nos pareció que no tenía demasiado sentido que nosotros agregáramos a la ópera tal cual era algunas escenas más, porque estaban en la novela y porque quizás podían ayudar al director a incorporar ahí elementos que le interesaban, ¿no? Entonces, en definitiva, la decisión que tomamos es mantener el libreto tal cual está y desde luego dejar libre toda la puesta y las intervenciones que pueda haber. ¿Y el proyecto de ópera que habían empezado sobre Nietzsche, Lucía Nietzsche? Sí, empezamos a trabajar en algunas escenas y en la línea general de una ópera, pero bueno, aquí volvemos a lo que es la escena argentina, ¿no? Porque un músico del talento, de la trayectoria y de la importancia que tiene en la música contemporánea, Gerardo Gandini, en cualquier país le hubieran, luego de la extraordinaria realización musical de La Ciudad Ausente, en cualquier país le hubieran encargado una ópera, que es lo que sucede con las óperas contemporáneas. Todas las óperas contemporáneas se escriben porque alguien encarga esa obra. Es un trabajo monumental hacer una obra. Es un trabajo para el músico de 2 o 3 años, como sabemos, una muy grande. Aquí tenemos otra vez la situación de la escena musical argentina. Pablo la conoce mucho mejor que yo. No permite, por motivos que uno no jamás entenderá, el acto absolutamente, ¿cómo decirlo? Lógico de decirle a Gerardo Gandini: mira, te vamos a encargar una ópera para tal momento, ¿verdad? Pero bueno, eso aquí no se puede contar con eso. Entonces Gerardo tendría que hacer él solo, con su propio esfuerzo, todo el trabajo de construir esa ópera, y es algo que tampoco sabe si esa ópera luego podrá ser estrenada o no. Entonces son esas las condiciones a las que hay que hacerse cargo, ¿no es cierto? Bueno, es que es mucho más caro hacer una ópera que escribir una novela, finalmente. No, desde luego, sí. Nos vas a abrir un poco las preguntas del público. Sí, las preguntas pueden ser sobre lo que estuvimos hablando o sobre lo que ustedes quieran. Y si podría adelantar algo sobre temas, personajes. Sí. Bueno, en realidad lo estoy pensando en una serie de 8 cuentos y 2 novelas cortas. Ese es el proyecto, ¿no? Los cuentos como parte del mismo libro. Sí, los cuentos están casi listos, digamos, ¿no? Falta todavía una revisión, pero están casi listos. Y las novelas cortas, hay una que está avanzada y la otra que todavía está en proyecto, ¿no? Prefiero no contar los argumentos por una cuestión de que si no se arruinan, me parece. Pero bueno, son historias muy ligadas a las cosas que yo he escrito siempre. No hay ninguna salida extraordinaria respecto a lo que podríamos considerar los temas del texto, ¿no? En cambio, los cuentos siempre me han interesado y últimamente me he dado cuenta de algo que no me había dado cuenta antes. Es que mientras en las novelas he tendido
sido siempre, y ha sido un poco el motivo para escribirlas, de escribir siempre una novela distinta a la que había escrito antes, con la ilusión de que cada uno de esos libros fuera diferente, y esa idea de que iba a escribir algo distinto a lo que había escrito era un poco el motor que me llevaba a escribirla. En el caso de los cuentos me he dado cuenta que los cuentos son iguales, que los cuentos, digamos, los cuentos que yo escribía en la época de la invasión, en los años 60, y los cuentos que estoy escribiendo ahora desde el punto de vista formal, no son muy distintos, ¿no? Y eso me dejó pensando, si es algo que corresponde al cuento, si la forma del cuento, digamos, tiene una lógica que uno tiende a resolver de una manera, o si se trata de algo que yo no comprendo del todo, porque ahí sí hay una continuidad estilística, diría yo, y de perspectiva narrativa, etcétera, más allá de los temas. Y los cuentos que he escrito hace 40 años se parecen mucho a los cuentos que estoy escribiendo ahora. Mientras que, como digo, la idea en el caso de la novela será justamente lograr que las novelas fueran distintas, ¿no? Una observación, cuando hablabas antes del acto, digamos, del hecho de decidirte a escribir cuentos como una resistencia también frente a la posición de los editores que alegan, digamos, frecuentemente que los libros de cuentos no se venden, quería preguntarle si vos tenías una explicación por ese aparente desinterés de los lectores por los cuentos, cuando en realidad daría la impresión de que la extrema fragmentación de la lectura básicamente de internet, incluso esta idea del lector salteado tan macedoniana, sería más propicia para el cuento que para la novela. Sin embargo, parecería suceder lo contrario, parecería que la gente lee fragmentariamente en un soporte, pero después tiene una novela de 800 páginas. Exacto. Tampoco hay que creer tanto en lo que dicen los editores sobre cuáles son los géneros que se venden o no se venden, porque son muy arbitrarios en esa decisión. Muchas veces son como contagios, ¿no es cierto? De modo que, pero es cierto que hay resistencia a publicarlos. Los motivos de esa resistencia serían lo que tendríamos que investigar. El argumento que usan siempre los editores cuando no publican algo es que les gusta mucho, pero que en ese momento el libro no podría funcionar por X motivo. Porque es verdad lo que vos decís, en el sentido, por un lado, esta idea de una lectura salteada, que es un poco la lectura contemporánea, esa lectura interrumpida, la verdad que tiende siempre a manejarse en distintos ámbitos. Simultáneamente tendría en el cuento una forma muy conectada con la posibilidad de leer un relato y luego pasar a otra cosa. Además, el cuento parece estar muy conectado con los sistemas de circulación actuales, ¿no? Parece mucho más fácil incorporar un cuento a un blog o hacer circular un cuento en internet que hacer circular una novela, ¿no? Por tanto, uno podría pensar que los sistemas, las formas de circulación de los cuentos harían más posible que un escritor que está escribiendo cuentos pueda hacer conocer sus cuentos haciéndolos primero circular por la web. Pareciera que el cuento se adapta mejor a ese tipo de circulación, ¿no? Así que bueno, habría que ver un poco qué es lo que realmente sucede actualmente con los cuentos. Es mucho más común ahora que los escritores empiecen escribiendo una novela y no un libro de cuentos. Si uno mira una tradición de los últimos años, siempre fue primero los cuentos y luego una novela. Gracias por escucharla y quería consultarte en varias obras que hemos leído en un taller. Siempre advertimos que cuando narras el personaje de tu padre te parás. ¿Hay alguna posibilidad de que tu padre vuelva a estar como personaje? No me he dado cuenta de eso, la verdad, pero puede ser que haya sucedido eso, ¿no? Puede ser que haya sucedido, yo no me doy cuenta, puede ser que haya sucedido esa cuestión de no terminar de contar esa historia. Yo siempre, digamos, siempre he pensado que la circulación de historias en mi familia es de tal volumen que no me va a alcanzar el tiempo para contar las historias que circulan. Y la historia de mi padre, como la historia de cualquiera que uno tenga cerca, tiene siempre un grado de emoción, de efectividad, que hace que sea siempre una historia que uno cree que puede contar, ¿no? Porque siempre la relación con las historias tiene que ser básicamente una relación emocional primero, ¿no? Es una emoción la que uno intenta transmitir y tiene que haber algo en la historia que va a contar que tenga que ver con esa emoción. Pero bueno, lo voy a tener en cuenta, eso. Voy a tener en cuenta a ver si puedo estirar un poco esa historia.
escucharon, digamos, preguntó básicamente que quería que ampliara la idea acerca de los motivos por los cuales